En este vídeo quiero daros una ayuda a la hora de hacer el rephrasing, keyword transformation, del examen de Cambridge a nivel B2. Eso quiere decir que más adelante puede que haga lo mismo a nivel C1, sobre ciertas frases que si yo veo ciertas palabras ya sé lo que me piden bajo, sin que me ayuden en nada, ya sé lo que buscan. Variables hay 1000, puedes elegir 20 libros de exámenes, hacer los 20 y siempre hay cosas nuevas que aprender. Entonces, nunca tienes el poder de saber todas las maneras posibles que pueden salir en el examen. Pero hay ciertas que son más comunes y hay otras que son fijas. Entonces yo voy a ir a las fijas, a las que si veo esto, tengo que decir esto. Y al menos esas, si tuviéramos la suerte de que aparece una de ellas, no dudar y no tardar. Y esta es la ayuda que os doy en este vídeo. Las frases que voy a inventar las voy a hacer muy sencillas esta vez. Nada de vocabulario difícil. Básico. Es más la estructura lo que quiero que os quedéis. Cuando me dan una frase entera y en la frase hay un comparativo, veo el more o veo er, better, ya casi 100% sé que bajo me va a tocar decir la estructura de as, de tan como. Si entre paréntesis vemos el as, pues ya está. La cuestión es cómo se hace. Si yo digo el ordenador es más caro que la bici, the computer is more expensive than the bike, y veo el more, pues bajo hay dos maneras de empezar la frase. O se empieza por la izquierda, the computer, o se empieza por la derecha, the bike. Y depende de por dónde empieza, el adjetivo de poner bajo cambia. Siempre habrá que hacerla en negativa. Si la frase empieza por la izquierda de arriba, el adjetivo que hay, expensive, hay que decir lo contrario. So the computer isn't as cheap, barato, lo contrario, as the bike. El ordenador no es tan barato como la bici. Pero si empezamos por la bici, hay que decir el mismo adjetivo de arriba, que es expensive. Entonces, la bici no es tan cara como el ordenador. So the bike isn't as expensive as the computer. Así que hay que fijarse por dónde empieza la frase y lo que haremos es o repetir el adjetivo o decir el contrario. Y siempre en negativa. Número 2. Cuando en una frase yo veo whose, ya sé que bajo no me hace falta ni ver entre paréntesis lo que me digan. Hay que decir belong. Y si en una frase arriba pone a quién pertenece este coche y pone belong, ya sé que abajo me toca decir whose. La pregunta es cómo se hace la estructura. Vamos a imaginar que la frase que nos dan es con whose y dice ¿de quién es ese anillo? Y la frase es whose ring is that? Así es el orden. Primero whose, luego el anillo y luego el verbo to be siempre y ese, that. Y vuelve a decir con belong y la frase ya no empieza en whose, empieza en who. Hay que decir a quién, no de quién, a quién pertenece ese anillo. Vale, ahora como tenemos un verbo que es belong, todo verbo en inglés, en presente simple la historia, hay que poner do o dash. En pasado es did. Entonces, ¿a quién pertenece ese anillo? Who. Y como anillo es it, es una cosa, es dash. Who does that ring belong? Y hay que poner la preposición de belong, que es to. Who does that ring belong to? Número 3, muy importante. Si en la frase que ellos nos dan está el verbo tener, have, luego vemos trouble o difficulty en Y y luego un verbo en ing, no hace falta más que decir. Bajo habrá que cambiar have por find, luego it, difficult o hard y el verbo ya no va en ing, va en to. Estas dos estructuras es pasar de una a la otra. Podría estar find la primera y nos tocaría decir have. Hay que fijarse muy bien en el tiempo verbal de arriba, si está en presente o pasado, eso sí. A ella le costó levantarse por la mañana. She had difficulty o trouble getting up in the morning. Pues bajo sería she found it difficult o hard to get up in the morning. Si una frase empieza en I am sure o I expect, bajo te toca decir el modal o must o can't. Estoy seguro de que ellos te vieron.
I am sure that they saw you. Cuando veáis I am sure, ya está. Must o can't. Como la historia está positiva, ellos te vieron, es must. Si fuera negativa, sería can't. Y como está en pasado, y casi siempre que hay que decir un modal, la historia de arriba está en pasado, hay que decir have y participio después de must. Ellos deben haberte visto. They must have seen you. Si una frase empieza en people, everybody o they, luego hay un verbo en presente. Y verbo, por ejemplo, say, la gente dice, la gente piensa, think, la gente cree, believe. Ese tipo de verbos, no el verbo comer, ni bailar, ni cantar, ni comprar. Son verbos de hablar. La gente dice, entonces vemos un people, they, you, everybody. Luego vemos un verbo. Luego vemos un that, que muchas veces está omitido, pero muchas veces también está. Y el sujeto y verbo que hay detrás del that, a la derecha de la frase, ese sujeto, si está al principio de la frase que te toca rehacer, 100% es una pasiva impersonal. La pregunta es cómo se hace la pasiva impersonal. Una vez sabes que es una pasiva impersonal. La pasiva impersonal tiene que tener el verbo to be y is, are, or, am, en este tipo de molde. Luego el verbo que hay arriba a la izquierda, ponerlo en tercera columna. Y luego poner un to. Y después del to, poner el verbo que hay arriba a la derecha. Ejemplo. La gente dice que ella está trabajando mucho. So, people say that she is working a lot. La frase empieza en lo que hay después del that, que es ella, pues she. Y ahora la pasiva impersonal, verbo to be, is, are, or, am, como es ella, is. El verbo de la izquierda en tercera columna, said to, ella se dice que, that no podemos poner. Y después del to, todos los verbos que hay en arriba a la derecha. Is working, pues después de to infinitivo no es be. To be working a lot. Si veo una frase en present perfect negativa y con el such, nunca he visto una película tan larga, so I have never seen such a long movie. Bajo quieren que digamos el superlativo. Esta es la película más larga que he visto. So this is the longest movie que yo he visto. That I have. Y el never que hay arriba se sustituye por opcional, porque a veces hay libros que te lo pone entre paréntesis. I have ever seen. La que viene ahora la tengo aburrida, no. Lo siguiente, por las miles de veces que la he visto ya. Si vemos en una frase although o even though, en la frase que me toca a mí hacer, habrá que sustituir ese although o ese even though 100% por despite o in spite of. Y si no es a la inversa, si aparece despite o in spite of, bajo yo ya sé que me viene although o even though. ¿Y cuál de los dos elijo? Entre paréntesis ellos te ayudan. Te dicen even, ya sabes que es even though. Te dicen in spite of. Ellos ya te guían, pero uno de los dos cae. Es lo que hay que estudiar, que uno de los dos cae. Problemas que la manera de continuar después de although, even though, no es la misma manera de continuar después de despite, in spite of. La explicación entera sobre esto es muy larga para este vídeo, de cómo continuar todo. Yo os dejo el link de la explicación aquí. Pero la más típica, no lo voy a negar, después de despite, in spite of, es continuar con un verbo en ing, sin sujeto. Yo no la llamé, aunque tenía su número de teléfono. So I didn't call her, although I had her phone number. Yo veo although, ya está. O despite o in spite of, bajo 100%. Voy a elegir in spite of. So I didn't call her, in spite of. Y si nos toca hacer este camino, lo que hay que hacer es, después de although, el sujeto que haya, yo, fuera. Y el verbo que hay después en ing. So in spite of having her phone number. Y también saber hacerlo a la inversa. Si en una frase veo la palabra prefer o would prefer, me lo huelo ya. No 100%, aquí no, pero muchas veces es would rather. Pasar de would prefer o prefer a would rather.
Yo preferiría que él no viera la película. I would prefer him not to see the film. Dicen, vuelve a decir con rather. La misma con rather. Rather es que no se puede poner un to después. Entonces, la estructura cambia mucho. De aquí también hay mucho que hablar. Yo os voy a hacer solo un ejemplo, pero si queréis la explicación máxima, también os dejo el vídeo aquí. So, I would rather he y no him. Y después de would rather, como es el subjuntivo, yo preferiría que él no viera, y el era, en inglés, es la segunda columna, que sería poner el verbo en segunda columna. Pero al ser negativa, en vez de don't o doesn't, es didn't. So I would rather he didn't see that movie. Cuando una frase empieza en I regret, me arrepiento de decirles la verdad, me arrepiento hoy de algo que hice en el pasado, que es que les dije la verdad y ahora me arrepiento. Que sería I regret telling, pues cuando pones el verbo en ing después de regret es para el pasado. I regret telling them the truth. Si sale I regret, hay dos cosas que nos van a pedir. O decir el I wish, ojalá, o poner el modal should o ought, de no debería. Una de las dos es. Se sabe porque si es el I wish, ya te dan el wish, te lo dan. Y si es un modal, también te ayudan ahí, para saber cuál. Si fuera el camino de I wish, ojalá yo no les hubiera dicho la verdad. La frase sería I wish I. Y cuando la historia está en pasado, porque está en pasado la historia de arriba, después de I wish hay que decir un past perfect. So I wish I hadn't told them the truth. Y si fuera con el modal, el debería, aquí habría que hacer la negativa para que tenga sentido. No debería haberles dicho la verdad. I shouldn't have told them the truth. O I ought not to have told them the truth. Ahora vienen dos hermanos, likely y chance. Likely probable y chance probabilidad. Cada una tiene una estructura y os voy a hacer una en positiva, negativa y pregunta de manera básica. Mi hermano es probable que gane la competición. So my brother. ¿Y cuál es la estructura de likely? Poner el verbo to be antes y un to después. Is likely to. Eso es lo que hay que estudiar. So my brother is likely to win the competition. Y con chance sería, hay una probabilidad de que mi hermano gane. Entonces hay una probabilidad de, ahí es el bloque. So there is a chance of, y ahora pillamos el sujeto, my brother, el verbo ganar, winning, en ing, the competition. Si en vez de mi hermano arriba pusiera he, luego abajo después de love sería him. Habría que cambiar de he a him. Negativa, my brother isn't likely to win the competition. Es decir, que hay poca probabilidad, pero hay. Entonces, cuando hay un mínimo, hay que decir little. There is little chance of my brother winning the competition. Ahora, si en la frase de arriba, pero ya no sería con likely, habría que cambiar. Pero pusiera algo de que no tiene ninguna probabilidad, pues entonces bajo sería there isn't any chance o there is no chance. Pero para poner no o any, arriba ya no es likely. Debería haber otra frase diferente que te diga cero probabilidad de ganar. Y en pregunta, ¿tu hermano es probable que gane la competición? Is your brother likely to win the competition? Que sería, ¿hay alguna probabilidad? Is there any chance? O también se puede a chance of your brother winning the competition. Otros tres que van a la par, si vemos la palabra pay attention to, o listen, o take notice of, es entre ellas hay que cambiar. Si ves pay attention to, bajo es muy probable que te pidan take notice of. Si ves take notice of, bajo es pay attention to. Nunca te piden que digas listen porque es muy fácil. Pero si aparece la palabra listen, ellos no me escuchan, me ignoran, pues bajo es o pay attention to o take notice of. ¿Cuál de las dos? Pues entre paréntesis, si te ponen take, ya está. Y si te ponen pay, ya está. They never listen to me. Nunca me hacen caso.
So they never pay attention to me, or they never take notice, or any notice of me. Así que este pack de 3, en ver una de las 3, ya sabes que bajo es otra. Si una frase en la entrada pone necessary en negativa, siempre está en negativa, es que quieren que digas el modal need. La frase puede que esté en presente o pasado. No es necesario que él duerma tanto. So it is necessary that he sleeps so much. Siempre lo que hay después del that en los modales es el principio de tu frase, que será he. Entonces, he doesn't need to sleep so much. Entonces, el need proviene de necessary. Y en pasado no era necesario que ella lo rompiera. So it wasn't necessary that she broke it. Y la cuestión es que en pasado se puede hacer de dos maneras. Una es, pues, en vez de doesn't o don't, decir didn't, she didn't need to break it. Pero hay otra manera. She needn't have broken it. Si una frase termina en anymore o any longer, ya sé que bajo voy a tener que sustituirlo por no longer, 100%. El problema es que no longer no va en la misma situación que anymore y any longer. Ellos ya no viven en esa ciudad. So they don't live in that city anymore o any longer. Anymore y any longer necesitan algo negativo. Don't. Cambio no longer ya no tiene que haber nada negativo. Si la tenemos que rehacer, hay que saber que no longer, y entre paréntesis ya nos darían el no, va antes de los verbos. So they no longer live in that city. Si en una frase aparece la palabra succeed, bajo tengo que decir manage, 100%. Y si arriba hay manage, bajo es succeed. La cuestión es cómo se continúa cada una de las dos, pero siempre es el pack, de una a la otra. No cambia a otra diferente, siempre es igual. Ella consiguió llegar a tiempo. She succeeded in arriving on time. Pues ya sé que bajo va manage. She managed to arrive on time. Si una frase está en negativa, en present perfect, depende de si acaba en for o en since, la de abajo cambia también. No la he visto a ella desde el año pasado o no la he visto a ella desde hace 6 meses. Depende de la frase, la mía cambiará abajo. Si digo desde hace, for, no la he visto a ella desde hace 6 meses. So I haven't seen her for 6 months. Pues bajo hay que decir, han pasado 6 meses desde que la vi. Y ese han pasado 6 meses desde se puede empezar en it is o it has been, aunque más rápido es it is. It is 6 months, hay que copiar. Since, y de for de arriba hay que pasar a since abajo. Since I saw her. Se puede añadir si queremos since I last saw her. Pero la otra no la he visto a ella desde el año pasado y bajo hay que poner, cuando arriba hay un since, bajo otro since no va a ser. Entonces bajo será, la última vez que la vi fue el año pasado. Hay que hacer la frase de the last time I saw her was last year. Si una frase tiene enough, ya sé que bajo me toca decir to. Y si veo to, enough. Ellos les resulta esa casa demasiado pequeña para comprarla. Les parece demasiado pequeña. So they find that house too small to buy. Demasiado pequeña para comprar. Es decir, que la casa no es lo suficientemente grande, hay que decir lo contrario, para que ellos la compren. So that house isn't, lo contrario de small, big, big enough. Y como arriba hay ellos, abajo también tienen que estar ellos. Entonces después de enough o después de to, si ponemos un pronombre o un sustantivo hay que decir for y un verbo hay que decir to. Entonces for them, pronombre, for, to buy y el verbo to. Hay que continuar con for y con to. La última de todas, y más adelante ya puede que haga otro vídeo, recopilaré un montón más, pero la última para hoy es que cuando veo una frase entre comillas y la frase empiece en una orden imperativa con un don't o con un verbo, siéntate. Entonces si empieza con una orden, ya sé la estructura que me piden bajo. La cuestión es qué verbo digo.
Y el verbo o te lo dicen ellos o lo inventas tú. Si te toca inventarlo a ti, siempre decir el verbo tell. Y si ellos te dicen dime advice o warn o order, el que te digan. Pero si no, en todos los libros que hay de exámenes, cuando el verbo no se te dice, entre paréntesis, la respuesta del libro al final es el verbo tell. No des el libro a nadie. John, Julia dijo. Julia le dijo a John que no diera el libro a nadie. Mucha gente, ¿en qué error cae aquí? Que repite el verbo say, porque arriba está mano derecha, a propósito, para que creas que hay que repetirlo, y no. Hay que cambiar al verbo tell. Como la historia ya pasó, el tell hay que ponerlo en pasado. So Julia told John not to give the book to anybody. Haz un poco más de deporte, John, dijo Julia. So do a bit more sport, John. Desde aquí vamos a imaginar que entre paréntesis nos dicen vuélvela a decir con advice. Entonces sería Julia advised John to do a bit more sport. Ahora sí que llegamos al final de este vídeo. Son tácticas que tengo y voy a ir compartiéndolas. Si os interesa, decidme en los comentarios y haré más partes. Como siempre digo, no dudéis en suscribiros al canal. Y si este vídeo os ha gustado, dadle like y compartirlo. Y nos vemos en el siguiente.